Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia Médica. Hoy tenemos un tema muy importante. Hoy miércoles 22 de marzo y vamos a la cápsula de glutatión, el antioxidante maestro. Regresamos. El glutatión es una pequeña molécula que se encuentra en casi todas las células del cuerpo humano. Es una pequeña proteína compuesta por 3 aminoácidos: cisteína, ácido glutámico y glicina. El glutatión participa en la eliminación de las toxinas de las células, el transporte de vitaminas y minerales, la regularización del sistema inmunitario y sobre todo en la protección antioxidante. Tener niveles bajos de glutatión es una mala noticia. Quiere decir que nuestro organismo está desprotegido frente a la oxidación y el envejecimiento. Una mala alimentación pobre en nutrientes y la exposición a tóxicos como el tabaco, el alcohol y la contaminación ambiental hacen que desciendan los niveles. La mejor forma de aumentar sus niveles es eliminar los obstáculos para que nuestro propio organismo lo produzca. Eliminar fuentes de estrés oxidativo como el tabaco, el alcohol y otras toxinas. Consumir alimentos ricos en azufre como las verduras crucíferas. El ejercicio aumenta los niveles de glutatión, por lo tanto, ayuda a reforzar el sistema inmunitario, mejorar la desintoxicación y aumentar las defensas antioxidantes propias del organismo. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de este increíble antioxidante. Estamos viendo en esta cápsula la importancia del glutatión en nuestra vida y en nuestro medio ambiente. ¿Y cómo ves esta cápsula y este tema, mi querido Humberto Hernández Rojas? Una cápsula muy bien presentada, bien resumida, que hay que felicitar los de producción que lo hicieron. Estamos en Conciencia Médica, 22 de marzo, soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia y hoy nos acompañan 2 conferencistas internacionales, mi querido Jorge. Sí, así es. Hace unos días, hace como un mes, me mandaron una invitación para el primer simposio del glutatión y vi al ponente y me puse a localizarlo inmediatamente, buscando contactos. Le hablé por teléfono y le dije: oye, doctor, me interesa ese tema del glutatión. Me acaban de avisar que tuviste o vas a estar en el primer simposio internacional en la Ciudad de México. Dice: con mucho gusto, dice, yo me hago un espacio. Oye, yo conozco al doctor Martínez Liévano, que ya nos dio también el mismo tema. ¿Nos podrías apoyar? Y le hablamos a él. Él también es un compañero conferencista de nosotros. Dentro de la misma empresa estamos juntos y vamos a hacer su presentación, mi querido Jorge. Así es, pero antes de ir al tema principal, que es muy importante y muy interesante para nuestra salud, hoy en nuestro periódico Diario de Chiapas estamos mencionando a usted para que se preocupe por su salud. Para eso está este programa, Conciencia Médica, y en nuestro periódico decimos que hay clínicas, o más bien se informa, las clínicas cuentan con alta tecnología. Nos está informando Diario de Chiapas, hay que conseguirlo para ver en dónde van a estar las clínicas rodantes de la Secretaría de Salud. Y también se está proponiendo un hospital de 3er nivel en Chenaló. Todo es muy importante y hay que ver y hay que ser asertivos para ver si van a ser viables o no, o hay que acercarnos, porque lo importante son los programas como este y regresar la salud a todos nuestros habitantes, ¿no? ¿O cómo ves, mi querido Humberto? Y entramos al tema de glutatión. Pues antes quiero decir algo. Podemos estar abriendo hospitales y hospitales, pero si no le damos el mantenimiento como debe de ser y darle el personal necesario, no solo el administrativo, sino el médico, ¿verdad, amigo? Es correcto. Bueno, el tema de hoy es importantísimo, el glutatión, el antioxidante maestro. Es un secreto guardado durante muchos años en Canadá y posteriormente salió a la luz. Es una proteína que se encuentra en nuestro organismo, en todas las células de nuestro cuerpo, porque sirve
como antioxidante. Esto tiene 1500 formas de trabajar y nos previene enfermedades. Los conferencistas que traemos hoy son el doctor Santiago Gutiérrez Blas, originario de Tuxtla Gutiérrez, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, conferencista internacional del corporativo médico iMedics International, y el doctor Carlos Hugo Martínez Liévano, también originario de Tuxtla, y eso es de felicitar que tenemos grandes amigos chiapanecos en un ambiente internacional, ¿no? Claro. También estudió en la Escuela de Medicina de la UNACH, hizo medicina interna en el Hospital Español de la Ciudad de México y geriatría en la Universidad Mesoamericana. Pues gracias por estar con nosotros y que hicieron el tiempo de venir, porque ahí los anduve carrereando y muchas gracias por estar acá. No, gracias, doctor Humberto. Gracias, doctor Jorge Luis Cisneros. Gracias Muchas por su tiempo, gracias a ustedes. Pues, como los dos van a ser nuestros anfitriones, váyanse compartiendo todo lo que vamos a decir. Y todo lo más importante es que lo pueden considerar lo máximo que se ha descubierto actualmente, que es el glutatión, que está compuesto, es una proteína, ¿no? Compuesto por aminoácidos que son el glutamato, la cisteína y la glicina. Esto me gustaría que habláramos principalmente para ver qué es exactamente su función y en qué lo podemos utilizar. Gracias, gracias a ustedes por permitirme estar de nuevo aquí y compartir con el doctor Santiago Blas. Es correcto lo que dice el doctor Humberto, es una proteína, es un tripéptido formado por 3 aminoácidos. Esto comúnmente nosotros lo tenemos al nacer y lo obtenemos durante la lactancia materna en la primera leche, que se llamaría calostro. Por eso la mayoría de los jóvenes de 0 a 20 años es raro, aunque no infrecuente, que tengan una enfermedad. Y lamentablemente a partir de los 20 años empezamos a tener un decremento de esos niveles de glutatión. ¿Qué es lo que pasa? El glutatión tiene varias funciones. De entre ellos es bien importante para el sistema inmunológico. Hace que se recupere muy rápidamente las células de un estrés importante. Nosotros necesitamos energía para poder realizar muchas funciones. Y esto se descubrió hace muchísimo tiempo. Algo bien importante es que les voy a comentar, que en 1888 Ray Faraday descubre una sustancia que protegía y remodelaba el ADN. Muchos pensábamos antes que el ADN no podía modificarse. Ahora ya sabemos que sí se puede modificar teniendo niveles óptimos de glutatión. El glutatión no se adquiere exógenamente, se adquiere únicamente endógena. Se forma dentro de la célula siempre y cuando nosotros proporcionemos en nuestra nutrición los elementos importantes para que se forme. Recuerdo, la célula es importante en su función porque si aumenta el estrés oxidativo, se destruye la célula. Todo tipo de célula, llámese en el cerebro, páncreas, hígado, riñón, corazón, pulmones, huesos. Es por eso bien importante que nosotros aprendamos esa palabra, glutatión. Glutatión está formado por 3 elementos, como dijo el doctor Humberto: ácido glutámico, glicina y cisteína, y la más lábil y la más difícil de obtener se llama cisteína. ¿Por qué? Porque con el calor se destruye. Verduras, agua, leche, llámese carne o lo que tú quieras, huevos, lo calientas y ahí destruiste toda la cisteína. ¿De acuerdo, doctor? Así es, muy, muy importante, como veíamos en la cápsula que nos presentaron. Llama la atención que combina la parte de la actividad física con una buena alimentación, con tener buenos hábitos alimenticios, y prácticamente es un estilo de vida que también tenemos que ir modificando también cada uno de nosotros, porque tiene mucho que ver, como decía el doctor Liévano, el estrés oxidativo es algo que a todos nos engloba. O sea, hay hábitos tan dañinos como el tabaquismo, que es muy importante ir eliminando cada uno de esos hábitos dañinos, porque el tema también importante, el estrés oxidativo, acelera, o sea, fumar
todos los días, cada tercer día o en las fiestas, acelera el estrés oxidativo. Y eso como ende trae a consecuencia una enfermedad, ¿no? El cáncer, creo que hablabas de campañas que se están realizando, pero si no prevenimos, entonces eso todavía es más contraproducente y es más caro también, ¿no? Claro. Actualmente la mayoría de las especialidades y de todos los colegas están correlacionando los diferentes tipos de enfermedades con el estrés oxidativo, con el problema del déficit de glutatión. Llámese un Parkinson, llámese un autismo, llámese un Alzheimer, enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades neurodegenerativas, se correlacionan muchísimo con el déficit o la disminución de los niveles óptimos de glutatión. Por eso la mayoría de veces nosotros estando en la actualidad empezamos a checar cuánto estrés oxidativo trae nuestro paciente y vemos cuál es el déficit que tiene. Y la mayoría de ellos lo hemos correlacionado con disminución de niveles de cisteína. Si no tiene la cisteína, pues no puede formar el glutatión, aunque tenga los otros dos elementos, ¿de acuerdo? El estrés oxidativo, ¿qué es? Ok, es muy buena pregunta y es algo que todos tenemos todos los días. Cuando nosotros nos levantamos, nos despertamos, necesitamos energía. Y esa energía se forma dentro de la célula por medio de la mitocondria. La mitocondria, obteniendo los alimentos básicos, grasas, azúcares, va a formar ATP, pero al formar ATP también libera radicales libres. Y cuando nosotros, por una mala alimentación, porque actualmente el advenimiento de la industria disminuyó la calidad de alimentación que tenemos. Sí. Aunque nosotros tengamos muchas verduras de los Altos de Chiapas, pero hay que investigar si le pusieron fertilizantes, si le pusieron agroquímicos, con qué lo regaron, y todo eso son genéticamente modificados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros ya no tenemos los elementos necesarios para formar el glutatión. Y si yo estoy formando energía al pensar, al mover un músculo, al caminar, con el simple hecho de despertar, y nosotros no tenemos esa nutrición adecuada, entonces empezamos en una autodestrucción de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque empiezan a elevar los niveles de radicales libres, pero el glutatión está bajo, que es el antioxidante que va a destruir esos radicales libres. Y al tener un aumento de radicales libres y menos glutatión, entramos en una patología que se llama estrés oxidativo. Y está muy importante, perdón, está muy importante el estrés oxidativo, creo que está bastante claro y vamos a continuar con esto después de la cápsula. Estamos en Conciencia Médica y estamos viendo el tema el glutatión, el antioxidante maestro, con dos conferencistas internacionales, el doctor Santiago Gutiérrez y el doctor Carlos Hugo Martínez Liévano. Pero vamos a degustar una sabrosa taza de café que nos acaban de obsequiar, el café Chiapas Street Black de la finca San José en Montecristo de Guerrero, allá por Jaltenango, Chiapas. Muchísimas gracias. Un café excelente y de importación. Seguimos con el tema, mi queridísimo doctor Santiago. De exportación. Sí, claro. Y continuando con lo que platicaba el estrés oxidativo, haciendo énfasis en qué otros factores también influyen, ¿no? Uno es la deficiencia de glutatión, pero también los hábitos alimenticios, el tabaquismo, la contaminación, ahorita es muy importante. ¿Y el alcohol? El alcoholismo también, el sedentarismo, el estar sentado sin tener alguna actividad física, también es un antecedente, es un factor que acelera el estrés oxidativo. Entonces también tenemos que cuidar. ¿Qué otra cosa? La radiación. La radiación con todos los equipos que ahorita los podemos utilizar, pero también en exceso, también es algo que también acelera ese proceso, ¿no? Y entonces el estrés oxidativo acelera y por ende aparecen enfermedades y hay complicaciones, ¿no? Creo que ya producción nos está colocando algunas imágenes que le pedimos, ¿no? Y lo importante del sistema inmunológico que platicaba el doctor Humberto, vimos en la cápsula que estaba al inicio, que es no verlo nada más como un sistema que te cuida para puras enfermedades, sino así como hablábamos de cáncer, ¿no? Problemas de cáncer,
El tener niveles elevados de glutatión también ayuda a reprogramar tus células de ADN y entonces ayuda a eliminar esa herencia que a veces no nos dan en tierras, ¿no? Ni dinero, sino son herencias de enfermedades que nos dan. Entonces eso se puede hacer, ¿no? El sistema inmunológico ayuda y uno de sus componentes importantes es el glutatión, ¿no? Y eso hace que tu sistema inmunológico tenga una rápida recuperación, que tengas con todos esos hábitos englobados, hace que tengas una mejor respuesta al ejercicio, a tus actividades físicas de día a día, ¿no? Te da energía, ¿no? Claro, claro. O sea, pero hay doctor Martínez Líbano, hay una cierta resistencia en el ambiente médico para utilizar todavía el glutatión, o ya se está aceptando más. Bueno, qué buena pregunta, mira. No es tanto el aceptar el glutatión, sino que en el ambiente médico hay bastante resistencia con relación al aceptar el donador de cisteína como donador de bloques para formar el glutatión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos piensan que se trata de un medicamento sin soporte científico, cuando esto tiene más de 45, 50 años de soporte científico. De hecho, encontramos muchos artículos dentro de las páginas, la Biblioteca Virtual Internacional Médica, que es pubmed.gov. Ahí encontramos más de 170,000 artículos que hablan de glutatión y diferentes enfermedades. Tenemos más de 15 universidades que siguen realizando investigaciones y soporte científico. Tenemos patentes, más de 78 patentes, y entre ellas 2 que tenemos aquí en México, que es contra el cáncer y el SIDA, y avalados por COFEPRIS y la FDA. Entonces, la FDA nos da como un producto en GRAS, pues ellos lo clasifican GRAS, ahí que sí es bueno para la salud, así lo especifica. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es un nutracéutico. Perdón, ahí decía, había una lámina, antes de que entrara al aire, que decía cómo estimular el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Porque siempre la gente nos pregunta, ¿no? A nosotros como médicos, oiga, y más ahora que estuvo el COVID. Sí, así es. Pero antes quisiera ahondar más, porque esa pregunta que hiciste es bien importante. Yo siempre me acuerdo, hace 3 años empezamos este camino, ¿no? De estar revisando artículos, empezar a leer algunos artículos en PubMed, en otros, donde una frase bien poderosa que escuché que decía: desconocer una verdad a veces te hace esclavo de una mentira, ¿no? A veces pensamos, los médicos tenemos un ego muy alto, porque sí somos, estamos los cirujanos, ¿no? Principalmente, no. Entonces, cuando pensamos que todo es una verdad, pero no, a veces es algo que no desconocemos. Entonces, hay que aceptar la evolución, ¿no? Exacto. Entonces, hay que no aceptar todo, pero lo que sí es importante es que cada uno, profesional de la salud, si estás ahorita viendo este programa, ir a investigar, no creerte todo lo que te estamos diciendo, ¿no? Pero sí ir a investigar. O sea, nosotros como médicos, como científicos, como profesionales de la salud tenemos que estar investigando, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta de fortalecer ese sistema inmunológico, sí, con todo, el glutatión es una sustancia importante, es un tripéptido que ayuda a reforzar tu sistema inmunológico, hace que tú te enfrentes con esas adversidades. Ahorita tuvimos una prueba muy grande que fue COVID y desgraciadamente muchos profesionales de la salud estuvieron en la primera línea de batalla y ya no están con nosotros, ¿no? Fuimos los primeros que nos dieron para allá y fuimos para adelante. Ok, para reforzar esto, en nuestro ambiente tenemos antioxidantes endógenos y exógenos, pero estos 2 tipos de antioxidantes todos tienen que ver con el glutatión. Por eso se le llama antioxidante maestro. ¿Qué es lo que pasa? Si no tenemos los niveles óptimos de glutatión, así tú puedes consumir vitamina A, vitamina C, caroteno, lo que tú quieras. Si no está óptimo tu nivel de glutatión, no va a funcionar. Por eso muchas veces dicen, es que yo estuve tomando mi vitamina C con X marca y sigo con problemas respiratorios o pulmonares o de la piel. Y esto no nada más va a ser el sistema inmunológico, no se trata nada más de defensa, sino también se trata de cómo se va a formar las nuevas células. Al reparar el ADN vamos a formar nuevas células sanguíneas,
la de huesos, la de músculos, y esto se ve algo maravilloso cuando nosotros en esos 3 años hemos estado haciendo seguimiento de los pacientes. En realidad esto refuerza, ¿sí?, y además estabiliza y acelera la recuperación de muchos casos de pacientes. Sobre todo casos de inmunológicos, ¿no? Había una pregunta que me estaban haciendo el día de ayer, que estaba yo platicando con una amiga, y me dice, oye, dice, el tema que van a dar es importante, porque dicen que ustedes dicen que esa proteína se produce en las células del cuerpo. ¿Cómo voy a saber yo cuándo lo necesito, cuándo está baja, cuándo está alta? ¿Hay un estudio de laboratorio que me lo pueda decir? Y le digo, bueno, yo te la puedo contestar esa pregunta, pero mejor que los expertos nos lo digan. Queridísimo doctor Santiago. Bueno, tenemos que tener los componentes, ¿no? Primero, para aumentar nuestro nivel de glutatión, tenemos que tener los componentes que ya dijimos. La otra, ¿cómo voy a ver si un paciente tiene deficiencias de glutatión? Primero, un médico de mis maestros me enseñaba que la medicina es algo que tiene que ser sentido común, ¿no? Sabemos que el glutatión, por ciencia, va disminuyendo por edad, ¿no? Si yo tengo un niño de 10 años, no es la misma cantidad que tiene por sentido común de una persona de 30, 40, 50 años, ¿no? Para empezar. La otra, un paciente que tiene un problema oncológico, comparado con un paciente que le dio gripa nada más, su deficiencia o su estrés oxidativo o deficiencia de glutatión es mayor tiene el proceso oncológico, ¿no? Y el paciente que tiene una gripa, pues no tiene tanta deficiencia, eso es por sentido común. Ahora, estudios de laboratorio, se mide indirectamente. Aquí, localmente, no hay laboratorios que midan el nivel de glutatión. Aquí localmente, estamos hablando localmente. Ahorita, en el grupo de IMEDIX, tenemos un equipo donde mide indirectamente niveles de glutatión. Ya le pasaremos información, doctor, para que si gustan personas hacer una campaña y puedan medirse su nivel de glutatión indirecto, ¿no? Indirecto en personas. No puede ser cualquier persona que quiera saber un aproximado de cómo está su nivel de glutatión, ¿no? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, es una persona sana, entre comillas, ¿verdad? Porque pues no creo que, como desde hoy dijimos que las frutas, las verduras, las carnes, al hervirlas ya pierden todo su poder, entonces ya no nos consideramos sanos. Y además si le metemos vicios como el alcohol, el tabaquismo, las drogas y todo eso, y la falta de ejercicio, el sedentarismo, yo lo puedo tomar como una medida preventiva. Sí, es correcto. De hecho, retomando lo que había comentado anteriormente, después de los 20 años empezamos a tener disminución del 1% por año, eso es científicamente hablando, ¿de acuerdo? Y la pregunta que realizas, Humberto, es correcto. ¿Podemos empezar a tomar preventivo? Sí, es que la mayoría de los que estamos acá, habitamos en este planeta, ya estamos en un estado de estrés oxidativo, ya tenemos un problema, que tenemos un organismo que tiene ciertas reservas y que está trabajando para defenderse, porque son 12,000 xenobióticos que consumimos diariamente y el organismo se encarga de capturarlo y evitar que cause un estrago en nuestro organismo. Pero sí, se tiene que tomar, se recomienda que se empiece a consumir para evitar problemas más adelante. Más vale prevenir que curar. Que lamentar. Y nos vamos a una pequeña pausa y a este tema tan importante e interesante, no lo pierdan. Escríbanos, esperamos a leer todos sus comentarios y ahorita nos vemos. Gracias por continuar con nosotros acá en Conciencia Médica. Le mandamos saludos a Chema Ndujano, que le manda saludos también al doctor Martínez Líbano y doctor Santiago Gutiérrez. También Edgar Fuentes, Jorge Luis Mendoza Cruz, saludos tocayo. Iris Caballero Ram, Ana Guzmán, María Teresa Urbina Paredes, gracias por la información, nos dice.
María Teresa Urbinas Paredes, otra vez, saludos. Alberto Corso Miseli, Carmen Ramos, José Carlos Córdoba Sierra, saludos cordiales les mandan y gracias por el tema. La verdad que está muy interesante porque conocer del glutatión, de la partícula antioxidante maestra, es muy importante saberlo y conocer de ello. La verdad yo no sabía tanto de esto, había leído algo. ¿Y dónde conseguirlo? Es la pregunta, ¿no? Que vendría, ¿cómo le hago para conseguir el glutatión? Ya sé que en algunos alimentos, pero si necesito mejorar mi sistema inmune o para sentirme mejor, ¿dónde o cómo podría conseguirlo? Bueno, es bien importante esa pregunta. Allá afuera hay muchas presentaciones, igual alguna vez van a escuchar de que pueden encontrar glutatión vía oral, glutatión sublingual, pero recordemos siempre, esto es muy importante. El glutatión se produce en cada una de nuestras células. En cada una de nuestras células se produce el glutatión. Entonces, lo único que hay que hacer es dar los precursores, o sea, los ladrillos para que cada una de nuestras células se forme, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede conseguir? Podemos dejar algunos números de teléfono, podemos hablar sobre precursores, y esos precursores son los que se pueden ingerir por vía oral, y como están englobados, son proteínas que son cubiertas para que el ácido clorhídrico, porque como ya dijimos anteriormente, la cisteína es una molécula, es un aminoácido termolábil, el cual si atraviesa y pasa por el ácido clorhídrico se inactivaría, así como en verduras, en frutas, ¿no? O en la leche, pero como ese aminoácido va envuelto en una proteína, llega hasta cada una de las células, ¿no? Entonces es un donador de cisteína envuelto en una proteína, ¿no? Hay algo muy importante que dijiste. Yo lo ingiero vía oral, en tabletas, por ejemplo, o en polvo. Se va a destruir con el ácido que está en el estómago. Pero del glutatión va a destruirse los dos aminoácidos y queda nada más la cisteína, ¿no? No. A ver, Te explico. Lo que el doctor Santiago comenta es lo siguiente. Nosotros comentamos del donador de cisteína bioenlazada. Esta cisteína está protegida. El ácido glutámico y la glicina tú lo puedes conseguir en cualquier otro tipo de alimento. Hasta cierto punto el mismo organismo lo produce. Pero esta es derivado de la leche del bovino, con un proceso muy particular, con un tipo de bovinos especiales, y esto está protegido o bioenlazado, no denaturalizado. Al ingerirlo evita la destrucción por la temperatura del organismo y por los ácidos que tenemos dentro del estómago, pasa hacia el intestino delgado, se absorbe, y al ingresar a la célula se combina dentro de la célula ya con los otros dos elementos, que es el ácido glutámico y la glicina, y se forma ese tripéptido llamado glutatión. El glutatión única y exclusivamente se forma dentro de la célula. Existen muchos que te pueden decir, te puedo dar glutatión. Hasta hoy, avalado por diferentes organismos internacionales, el Inmunocal es el único que te proporciona esta sustancia y que llega hasta dentro de cada una de tus células. Hay algo muy importante. En todos los órganos se forma, ¿no? Dicen que el órgano que produce más glutatión es el hígado. Entonces, es el que más tiene, el que más produce, ¿no? O el que más las células producen. Pero si yo tengo un hígado graso, deja de producirlo. Es ahí donde yo puedo utilizar el Inmunocal. Me lo va a lograr invertir toda la destrucción que tenemos. Ok, ¿qué es lo que pasa? Muy buena pregunta, y de hecho se forma el hígado graso por disminuciones de los niveles de glutatión. ¿Qué es lo que pasa? Si yo te empiezo a dar los elementos necesarios para formar y optimizar los niveles de glutatión, este glutatión, como tiene más de 1500 funciones intracelularmente, y el hígado es un órgano, uno de los principales órganos que almacena, produce y requiere glutatión, empieza a funcionar adecuadamente. Si tu hígado funciona adecuadamente, tú realizas un estilo de vida adecuado, empiezas a perder ese hígado graso y empiezas a recuperar tu función.
Eso es lo que pasa. El glutatión en sí es lo que hace que tu organismo funcione. ¿Cuáles son las principales funciones de este? Una es recuperación rápidamente, vas a tener aceleración en tus actividades, vas a tener mejor energía, pero sobre todo eso está siempre capturado en un acrónimo que se llama IDEA. El sistema inmunológico se fortalece o se estabiliza. Desintoxica. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos que consumimos, llámese vitaminas, llámese antibióticos, llámese analgésicos, dejan ciertas sustancias tóxicas. ¿En dónde? En el hígado. Ese pobre órgano es el que siempre va a sufrir de todo lo que consumimos. Y hasta los alimentos, alimentos chatarras, alimentos de comida rápida, alimentos, en fin, procesados, el hígado es el que sufre. Y nos va a dar energía, ¿sí? Y además, como su nombre lo indica, es un antioxidante maestro, por eso se le llama IDEA. Tiene 4 funciones principales, pero en realidad dentro de cada célula tiene 1500 funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo elevo, optimizo, no elevo máximo, optimizo mis niveles de glutatión, ¿qué es lo que voy a tener? Una respuesta adecuada, una homeostasis adecuada de mi organismo. Y si tu organismo tiene una homeostasis, va a tener una respuesta ideal para la función de tu hígado. ¿De acuerdo? Yo ya había escuchado hablar del Inmunocal, pero nunca le había puesto atención como ahora, ¿no? Pensé que era algo más, un producto más que se anuncian que para mejorar la salud y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahora ya que hemos visto y que está comprobado en el método científico que platicamos un día y la literatura médica, entonces sí da seguridad, ¿no? El consumirlo, el saber que sí va a haber un aporte benéfico a mi salud, ¿no? Sí, y también interesante porque está en el libro de referencias médicas. A veces el PLM, por ejemplo, aquí en México, el PDR en Estados Unidos, el PCS en Canadá. Entonces, están en muchas bibliografías que nosotros como médicos las utilizamos. ¿Y dónde podría conseguir el Inmunocal en este caso? Ustedes tienen. Tenemos en el corporativo, igual en un momento vamos a compartir los números telefónicos aquí en producción. Y es fácil de conseguirlo, y lo más importante es la prevención, sobre todo es cuidar, ¿no? Cuidar la salud antes de que llegue esa enfermedad. Pero también el otro día estábamos platicando de cómo se debe de consumir, porque yo lo licuaba, una vez lo probé, me gustó, pero lo hacía con licuadora y no es lo correcto, ¿no? ¿Qué pasaba si lo...? Como en la imagen que vemos ahí es una cisteína, ¿no? Son 2 moléculas de cisteína que se enlazan por el enlace disulfuro, y entonces cuando nosotros tiene contacto con calor, con algún metal, con alguna sustancia que pueda producir una ruptura, entonces la cisteína consolidada, que es el objetivo de que es un precursor que tú tomes de glutatión, entonces ya no sería el 100%, sería como un 5%. Sí vas a tomar algo, pero 5 o 7%. Entonces lo mejor es tomarlo de forma adecuada, en ayunas, con un vaso de plástico, o el agua debe ser fría o temperatura ambiente, no caliente, porque acuérdense es termolábil, ¿no? Entonces esos cuidados es muy sencillo, no es gran ciencia, pero es muy importante. Así como dijiste, debemos de tomarlo de forma adecuada, ¿no? Sí, es importante saberlo, porque luego uno cree que estoy haciéndolo todo bien y luego piensa uno que no funciona, ¿no? Sigo igual, no he sentido ningún cambio. Lo que pasa es que lo estoy tomando de manera errónea, ¿no? Entonces mis células no se preparan a formar glutatión, ¿no? Y algo que... Perdón, ¿por qué todavía lo consideran un suplemento alimenticio y no le dan el grado de medicamento los de COFEPRIS? Es que en realidad es un alimento, ¿no? Es un alimento, y como decían los griegos, porque ellos son nuestros maestros en la medicina, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Entonces, lo que es el donador de cisteína es un alimento. Véanlo como un alimento, algo que nuestra alimentación lo necesita, nuestro organismo lo necesita, porque hay deficiencia de lo que comemos. Simplemente por eso, ¿no? Es algo que nosotros debemos de consumir, ¿sí? Porque hay deficiencia. Otra pregunta, perdón. Bueno, síguele. No, nada más era como decían antes, y yo creo que en la época que estudiamos, los maestros nos decían el ABC
de la medicina. De la medicina. Lo primero que era alimentación del paciente. Sí, claro. Si el paciente no come, no se alimenta, tú puedes ponerle lo que quieras, no va a funcionar. No, exactamente. Es lo mismo. Estamos trabajando en alimentación y lo que más está sufriendo el mundo actualmente, ¿qué es? La alimentación. Sí. Y entonces por eso es un nutracéutico. Algo que te va a ayudar, te va a nutrir, pero sobre todo va a nutrir a la célula. Vamos a regenerar la célula. Antes se trabajaba de afuera hacia adentro, ahora estamos trabajando desde la célula hacia afuera. Perfecto. Eso está muy interesante. Además que hay una pregunta, pero creo que la vamos a hacer regresando. Yo le voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿No? Las dosis que se puede tomar como preventivo y las dosis para alguna enfermedad, digamos, como el Parkinson. Y nos vamos a un pequeño corte. Sale. Muchas gracias, estamos en Conciencia Médica y gracias por el café Chiapas Street Black de Montecristo de Guerrero, cerca de Jaltenango. Oiga, doctor, el café es un antioxidante también, ¿verdad? Es correcto, esa pregunta es correcta. De hecho, el café se ha visto que mejora los niveles insulínicos, mejora los receptores de la insulina y además aumenta el estado cognitivo. Por eso se recomienda tomarlo por las mañanas para tener mejor respuesta al pensamiento, el estado de evolución y respuesta a las preguntas. La mayoría de los médicos que estamos mal acostumbrados, bien acostumbrados a consumir bastante café. Y de hecho una recomendación, el café se toma sin azúcar, señores. Okay. Es muy cierto. Se debe de tomar. Más si es café Chiapas Street Black. Me acuerdo que en el internado nos tomábamos hasta la jarra de 2-3 litros porque estábamos de guardia hasta en la madrugada atendiendo partos. El 1 de enero te costó atender 14 partos. Aumentaste la población mundial. Doctor Gutiérrez, hay una pregunta de Elvia May. Sí. Dice, ¿qué diferencia hay entre las diferentes presentaciones, el gris y el azul del Inmunocal? Hola, ¿qué tal? Elvia May, ¿cómo estás? Saludos. En Inmunotech hay 3 presentaciones de Inmunocal, ya 3. Está Inmunocal regular, que es el de la caja azul, es un donador de cisteína consolidada, ¿no? Y después sigue el Platinum, es un donador de cisteína consolidada, pero también trae otros componentes más importantes o para fortalecer más a la persona, ¿no? Por ejemplo, trae un modulador de citoquinas, que es ya en personas después de los 20 años, lo podemos utilizar porque ya nuestro desgaste es un poquito más avanzado, ¿no? Y si tenemos algún otro, el estrés, que hacemos ejercicio o estamos con el estrés laboral también, que casi los médicos no hay, ¿verdad? En los médicos, ¿no? Entonces, el Platinum, ¿no? Es el color plata. Y ahora, Inmunotech inició como un laboratorio con más de 50 años de investigación. Ahora incursiona en la parte deportiva con el Inmunocal Sport, que trae otras características y trae otros precursores. Por ejemplo, el precursor de óxido nítrico. Óxido nítrico es una sustancia muy estudiada también, y ese sería otro tema también de que se puede hablar aquí a largas horas, ¿no? El Inmunocal Sport trae precursor de óxido nítrico. Trae también un precursor que ayuda a que los deportistas, cuando están haciendo alguna actividad, también no tengan esa fatiga al final o tengan el dolor que ocasionalmente se produce, ¿no? Por eso a veces dejas de hacer ejercicio, ¿no? Porque ya te cansas y luego también como no tienes un entrenador o alguien especialista, un profesional que te guíe, entonces tú quieres levantar todo en un día, lo que no hiciste en 10 años. Entonces al otro día pues te quedas todo dolorido, ¿no? Entonces, indispensable e importante, guíense con un profesional que sepa hacer las rutinas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay? Esas, ¿no? Cada uno es para uno. Y otra cosa importante, el Inmunocal azul, el regular, lo puede tomar todos, desde mujeres embarazadas, recién nacidos, y eso está en el PDR, ¿no? La única contraindicación es pacientes con trasplante. Es lo único. O que van a ser trasplantados, ¿no? De órgano vivo.
Ah, claro, de un órgano vivo, pero ¿qué es lo que pasa? Muchos piensan que al colocarse una prótesis no lo pueden, no, es una cosa muy diferente. Que sea un órgano, por ejemplo, un trasplante de pulmón, de corazón, de riñón, esas son cosas que sí, se prohíbe durante los primeros 3 años. Y de ahí ya podemos empezar a continuar la utilización. Pero no debes de olvidar el otro inmunocal, que sería otra plática, el inmunocal Optimizer, que contiene sulforafano y que activa el NRF2, que es otra cosa muy diferente y que actualmente se está utilizando muchísimo en la nutrición y los nutriólogos son muy conocedores de ello y hay muchísimas empresas que únicamente trabajan eso, cuando en realidad nosotros tenemos una gran gama de productos para trabajar. Sí, ahorita que habló del óxido nítrico, recuerdo cuando hice la especialidad en el centro médico ya hace un rato, había estudios que en efecto el beneficio del óxido nítrico en pacientes insuficientes renales. ¿Verdad? No sé dónde habrá quedado esa investigación, pero ahorita que estoy escuchando que ya hay precursores o productos que nos ayudan, quiere decir que ha funcionado, ¿no? Que se ha demostrado de que ha beneficiado a algunos pacientes, a algunas personas con algún daño en algún órgano. En este caso eran los riñones, recuerdo. Hace ya un poquito más de 25 años que se estaba estudiando. Sí, es una, como decíamos, es un tema que para un programa entero también, ¿no? El óxido Pues yo nítrico, creo muchos que estudios. lo comprometemos, ¿verdad? Claro. Para que lo hagamos la próxima, dentro de 2 semanas. Sí, porque todos queremos, y nos preguntaban muchas personas ahora con el COVID, ¿cómo le hago para fortalecer mi sistema inmuno, no? Pues muchos, y siempre caen gentes que abusan de eso en los programas y en el periódico anunciaban, ¿no? Y la gente andaba comprando 1000 cosas que realmente no funcionan, ¿no? Cuando lo mejor entonces se sabía nada más es la dieta y el ejercicio. Exacto. ¿No? Sí, una buena alimentación, Claro. cambiar los hábitos alimenticios, bien importante, y hacer alguna actividad, no es de irse al gimnasio, pero sí ir a caminar, es una buena actividad, ¿no? Y hábitos, por ejemplo, leer un buen libro, ¿no? No solo libros de medicina, sino libros también que pueden ayudarnos a entender cómo es Que trabaje la otra parte de tu cerebro. Exacto, sí, porque a veces nosotros como médicos nada más nos enfocamos en libros médicos, ¿no? Pero no dejamos la otra parte, la parte espiritual, la parte del ser, que es bien importante también cultivarla, ¿no? Claro. Estaba yo escuchando a Jorge de lo de la insuficiencia renal y me quedé analizando. ¿Puede haber alguna contraindicación para el glutatión? ¿Puede haber alergia? No, de hecho, si tu pregunta va encaminada, tengo un paciente con falla renal o insuficiencia renal o enfermedad renal y yo le otorgo el donador de cisteína, ¿puede haber alguna reacción negativa? No, al contrario. Si yo elevo los niveles óptimos de glutatión, él va a tener mejor respuesta al tratamiento y mejor respuesta a su función renal. Pero muy independiente de lo del problema de insuficiencia renal. O sea, que como X producto, X medicamento, que puede dar una reacción alérgica. No, de hecho, el donador de cisteína lo pueden buscar y los invito a que lo busquen. No tiene efectos adversos. Por eso se recomienda en niños y se recomienda en mujeres embarazadas, porque no tiene 0 efectos adversos. No, si lo hemos comparado con la atorvastatina, lo comparamos con el paracetamol, que es muy utilizado, casi son 2 hojas de efectos secundarios, y en cambio el donador de cisteína, 0. Y como es algo tan natural, lo podemos utilizar en cualquier tipo de personas. Muy bien, muy bien. Está muy interesante, o sea, sacaron de varios productos alimenticios, de los alimentos que comúnmente tenemos a nuestro alcance, sacaron lo mejor y crearon esto para que tenga mejor absorción en nuestro organismo y nuestras células generen el glutatión. Está muy interesante, la verdad es bueno. Es que actualmente se está utilizando más precursores que darle vaya, si yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar el glutatión se va a destruir, el glutatión no se va a absorber y tiene diferentes efectos. Te puedo vender, si llega una persona con mucha labia, te va a vender el glutatión y en realidad no es eso. Yo mejor te vendo los precursores o te otorgo en la nutrición los precursores, que eso es la alimentación que recibimos y ya se forma dentro de la célula. Lo mismo pasa con el óxido nítrico. Si lo que se otorga son los precursores, Claro. y ya en tu célula se forman.
Última pregunta porque ya el tiempo se nos fue. Bueno, yo creo que ya nos comprometemos para dentro de 2 semanas lo del óxido nítrico, para que los que nos están viendo o escuchando sepan del siguiente tema dentro de 2 semanas. ¿Quedan comprometidos? Correcto. Perfecto. Me agradaría. Hay Se los una agradezco. pregunta, a ver si nos da tiempo de contestarla así rapidísimo. Dice María Teresa Urbina Paredes, ¿qué es la crisis curativa? Dice, pregunta. A ver, gracias. Esa es una buena pregunta y quiero aclarar. Crisis como tal no se debe llamar. Se llama periodo de desintoxicación. Por eso los niveles al llegar a los niveles de glutatión o al empezar a optimizar los niveles de glutatión, empezamos a desintoxicar el organismo. Y es cuando empiezan a tener ciertas molestias. Algunas personas será el 1 o el 2%. No todos. ¿Y cuál es el tratamiento para ese momento? Es incrementar la ingesta de líquidos. Así de fácil, y eso es lo que pasa. Pero la mayoría de nosotros no estamos educados a consumir más líquidos. Deberíamos, acuérdense que nuestro organismo tiene un alto porcentaje agua, y eso es lo que no tomamos. Preferimos tomar refrescos embotellados o otras cosas diferentes que no sean líquidos. Y yo los invito a que consuman mucho líquido y eso ni se presenta. De hecho, personalmente yo empecé con dosis elevadas a consumirlo y hasta la fecha nunca he tenido ningún problema porque empezamos en la época del COVID, no había ni vacunas ni nada y estuvimos viendo bastantes pacientes con COVID y con buenos resultados y aquí estamos todavía sin ninguna enfermedad ni vía respiratoria ni nada. Vamos a la última pregunta, perdón Jorge. Pues, a ver. Las presentaciones del producto. Viene intravenoso, oral, inhalado, en suspensión. Soy muy feo eso. Inmunocal viene en presentación polvo, ¿no? Viene en sobres, una caja de 30 sobres, en cada una de Inmunocal regular o el azul, Inmunocal Platinum, Inmunocal Sport, ¿no? Es en sobres, es cisteína consolidada en sobres, ¿no? Eso se diluye con agua, así como dijimos, es muy fácil, con agua al tiempo o fría, ¿no? Y también, ya aprovechando, ya como ya estamos cerrando el programa, bueno, también invitarte, si eres profesional de la salud, hacer el contacto e incorporarte al grupo. Tenemos un grupo que se llama IMEDIT International, que es el que muchos médicos de varios países están comprometidos, están dando su granito de arena desde su especialidad para saber y conocer y así también llevar esa información a más profesionales de la salud y poder ser el coadyuvante de sus tratamientos y el mejor beneficiado, ¿quién va a ser? Nuestro paciente, ¿no? Que es para el que nos debemos nosotros. Es correcto. Claro. Pues El tiempo ya nos vamos se va. al corte y quedan comprometidos. No, ya Bueno, ya terminamos, nos vamos. Doctor, gracias por su tiempo, un reconocimiento. Recuerde que Aquí nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y su diploma. Próximamente estaremos con ustedes en el tema del próximo miércoles, se va a llamar Conciencia Médica. Conciencia médica. Un tema de bioética muy importantísimo. Y recuerde que a las 7 de la noche estamos en el noticiero Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctores, gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo Gracias. miércoles. No se olvide. Después Vamos al miércoles. continuamos. Bye. Dios. Gracias.